Bueno, pues espero tengan un feliz día. Mi nombre es Miguel Ángel Braguero Lemus, estudiante de tercer año de Ingeniería de Desarrollo de Software de la materia Aplicación de Técnicas Contables. Este día les voy a defender, o les voy a hablar más bien dicho, sobre una investigación que he realizado de software contables. Pero para comenzar con esto, tenemos que comenzar con una pregunta que es ¿qué es la contabilidad? Pues muy bien, la contabilidad es una parte de las finanzas, la cual es la que estudia las distintas partidas que reflejan los movimientos económicos y financieros de una empresa o asimismo de una entidad. Es decir, la contabilidad es una herramienta clave para conocer en qué situación o en qué condiciones se encuentra una empresa o una entidad, como mencionábamos anteriormente, y poder documentarla. Para poder hacer esto es necesario ciertas estrategias con el objetivo de mejorar el rendimiento económico interno. Un ejemplo, si nosotros queremos elaborar una mesa, pongamos, o una silla, nosotros tenemos que llevar el registro de los materiales, ya sea madera, clavos y otros materiales que podemos ocupar. Pero para esto también tenemos que llevar el registro de lo que nos ha costado, quién es nuestro vendedor o proveedor, en qué fecha lo compramos, entre otros puntos, los cuales son fundamentales para poder llevar un registro adecuado de nuestras compras. Y de esos aspectos y muchos más se encarga la contabilidad. Muy bien, ahora veamos, ya que tenemos un cierto concepto de la contabilidad, vamos a hablar de lo que viene siendo los elementos principales de la contabilidad. Para cuando hablamos de esto nos hace refiriéndose, como hablábamos, a la ciencia, porque nos brinda conocimiento, pero cada ciencia tiene ciertos elementos, al igual la contabilidad. Dentro de la contabilidad existen tanto elementos patrimoniales como estados financieros. Esos dos son dos conceptos o dos elementos de suma importancia y sobre los que articula toda la base de la misma. Ahora bien, comencemos con lo que viene siendo los elementos patrimoniales. Los elementos patrimoniales se dividen en tres, los cuales son activo, pasivo y patrimonio neto. Ahora bien, ¿qué es el activo? El activo es un recurso con valor que alguien posee con la intención de que genere un beneficio a futuro, ya sea un valor económico o no. Es decir, que en la contabilidad representa todos los bienes y derechos de una empresa adquiridos en el pasado y con los que esperan obtener beneficios a futuro. Es decir, que ya tengamos y nos vayan a poder beneficiar. De igual manera, tenemos a los pasivos. Dentro de los pasivos se define el conjunto de deudas y obligaciones pendientes de pago. Es decir, desde el punto de vista contable representa, como mencionamos, las obligaciones con las que una empresa financia sus actividades y le sirve para pagar su activo. Es decir, que el activo va a depender del pasivo, porque dependiendo los movimientos que se hagan con el pasivo, de eso depende también el pago del activo. Y por último, tenemos el patrimonio neto. El patrimonio neto son todos aquellos elementos que constituyen la financiación de una propia empresa. Es decir, en el balance de la situación es la diferencia afectiva entre el activo y el pasivo. Ya que hemos hablado de los elementos patrimoniales, vamos a hablar de los elementos de estado financiero. Estos se dividen en 5, los cuales son balance general, cuenta de resultados, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos en el efectivo y memoria. Ahora bien, hagamos un pequeño repaso de estos conceptos. Cuando hablamos de balance general, es un estado financiero el cual nos refleja en un momento determinado la información económica y financiera dentro de una empresa, separadas
en tres masas patrimoniales que son las que mencionábamos anteriormente: el activo y el pasivo y el patrimonio neto. Luego tenemos cuenta de resultados. La cuenta de resultados, también conocida como resultados, como estado de resultados o cuenta de pérdidas y ganancias, como bien lo dice su nombre, recoge los ingresos y egresos que ha tenido una empresa durante un cierto periodo de tiempo. Luego tenemos el estado de cambios en el patrimonio neto. Este es uno de los estados financieros contables y refleja los movimientos que afectan a dicho patrimonio neto durante un ejercicio económico. Luego, tenemos el estado de flujos de efectivo, el cual es uno de los estados financieros de la contabilidad, el cual se encarga de informar sobre el origen y la utilización de las corrientes de efectivo y todos sus equivalentes. Y por último, y no menos importante, está la memoria, o mejor conocido como cuentas anuales. Este es utilizado o sirve para ampliar la información contenida en los demás estados. Es decir, la memoria deberá presentar y elaborar conjuntamente con los demás estados financieros. Ok, ya hemos hablado de los elementos y todo. Ahora vamos con qué es un software contable. Ya que tenemos una idea concreta sobre qué es la contabilidad, comencemos más a fondo con qué es un software contable. Ahora bien, un software contable es un programa informático destinado a sistematizar y simplificar las tareas de contabilidad de una organización u otra. Es decir, es el software cuyo objetivo nace de querer simplificar y facilitar las tareas contables dentro de una empresa. Ok, entonces para eso también tenemos los objetivos que debe cumplir o los que tenemos que encontrar dentro de un programa informático o un software contable, los cuales son contabilizar todas las partidas contables de la empresa, agrupar con especial atención las facturas, control sobre las nóminas y los impuestos, análisis contable con datos históricos y recientes, análisis económicos y financieros, y por último, generar informes y conclusiones según los datos recogidos. Como se puede observar, los objetivos son algunos de los más relevantes, no son todos, hay más, siendo el repertorio todo amplio, como mencionábamos, de una empresa según la necesidad de esta empresa. Ya que tenemos eso, también podemos hablar de los beneficios que nos puede brindar un software contable, dentro de los cuales destaca el ahorro de tiempo. Cuando hablamos del ahorro de tiempo, nos beneficia en el sentido de que ya no tenemos que hacer nosotros el trabajo manualmente, de estar ingresando dato por dato y estar sacando todo como sería en una hoja de cálculo, sino que también en un software contable es de manera automatizada y el cual nos va a garantizar unas labores más eficientes, más ágiles y una mejor calidad. Otro beneficio que nos brinda es la reducción de errores. Por lo mismo que nosotros ya no lo vamos a hacer manualmente, los software nos están brindando grandes beneficios que serán dentro de plataformas contables, el cual nos dará una reducción de error de aproximadamente el 97%. Asimismo, tenemos el control de gastos. Cuando hablamos del control de gastos es que gracias a tener un registro ordenado de tipo de transacciones y generación de informes, nos dará una mejor toma de decisiones a la hora de los gastos. Y así como esos, también hay ciertos beneficios en los cuales nos podría beneficiar. Ahora bien, hablemos de los software contables, de qué tipo pueden haber y también los que hay dentro del mercado o dentro del entorno empresarial. Ok, partiendo también de los objetivos que nos hemos dado, podemos decir que se encuentran tres tipos de software contables. El primero es de carácter generalmente contable, es decir, únicamente con ese destino o ese beneficio. Luego tenemos los que son específicamente para la facturación y posteriormente tenemos los especializados en nóminas y área laboral. Entonces, ya que hemos hablado
de los tipos, vamos a ver también algunos de estos, como los cuales son Wave, SlickPy, Nubox, Senior Conta, Contasol, Sage 50 Cloud y Cloudbox. Estos son de los más conocidos. Como bien, cada uno tiene sus precios y sus características. Hablemos, por ejemplo, de Wave. Wave, su función es de facturación y procesamiento de pagos, la cual va a tener tarifas por ciertos eventos. Este software es de carácter gratuito. ¿Okay? Y es posible una aplicación móvil tanto en Android como en iOS. Luego tenemos SlickPy, el cual nos consta de poder realizar un plan gratuito hasta con 10 compañías gratis o un plan de pago con más de 50 compañías desde un precio de $39.95. Luego tenemos Nubox con $60 al mes, Senior Conta con un plan desde 259 y así sucesivamente, y cada uno teniendo sus diferentes características y funciones según la necesidad de nuestra empresa. Ahora bien, hablemos un poquito de las ventajas y desventajas de un software contable. Aunque el proceso de transformación digital o digitalización de una empresa es sinónimo de progreso, en cada herramienta se pueden encontrar ventajas y desventajas. Es decir, el balance final es lo que realmente nos importa. Algunas ventajas pueden ser aspectos como la rapidez de las consultas que mencionábamos anteriormente, la sistematización de las tareas y su consecuente ahorro de tiempo. Es decir, ya no vamos a estar nosotros haciéndolo manualmente, sino que va a ser de manera sistemática. Y también nos va a ayudar en la generación de informes gracias al uso correcto de la Big Data. Asimismo, encontramos desventajas que pueden surgir del uso de este tipo de software o de sistemas informáticos. Pueden ser del estilo de excesiva dependencia del entorno digital, mayor barrera en la que se refiere a ejercer la profesión de contable e incluso la posibilidad de robo de datos, o mejor conocido como software. Y esas han sido algunas de las características, ventajas y desventajas que podemos hablar sobre los software contables. Muchas gracias y feliz día.